momento más grave para el gobierno de Mauricio Macri, un presidente y un gobierno muy debilitado que no encuentran salida a la crisis que el propio gobierno ha autogenerado en estos 2 años y medio. Con todo el análisis, enseguida ya están aquí en nuestros estudios Carlos Tomada, ex ministro de Trabajo durante 12 años. ¿Qué significa para un país, para un gobierno, eliminar el Ministerio de Trabajo? Roberto Feletti, economista, ¿no hay otro camino que el ajuste y el endeudamiento, como propone Macri? Leopoldo Moró, desde el radicalismo y también desde Unidad Ciudadana, que enseguidita va a responder a graves acusaciones de Elisa Carrió, que hoy tildó en un momento de muy poca dignidad del radicalismo, que estuvo pedigüeñando cargos y que le dijeron que no, y que hoy Carrió trató de golpista a Raúl Alfonsín. Y José Ignacio de Mendiguren, hoy Sergio Massa y el equipo económico del Frente Renovador estuvieron reunidos analizando para proponer medidas. También vamos a tener una voz del socialismo analizando al gobierno de Macri en su momento más difícil. Lo venimos diciendo, el propio Carlos Melconian se los decía: boludeaste 2 años y medio. Para hoy el presidente presentarse frente a los argentinos en un mensaje que tuvo que grabar en 2 oportunidades. Y el presidente, frente a una Argentina que sufre, frente a una Argentina que tiene incertidumbre, frente a miles y miles de argentinos que tienen miedo por el presente y futuro económico, el presidente hoy trató de victimizarse, cuando el presidente es el principal responsable de lo que está ocurriendo hoy en la Argentina. No hace mucho, el propio Macri dijo: a partir de este momento, evalúenme. La Argentina lo está evaluando, señor presidente. La Argentina lo está evaluando muy mal, señor presidente. Porque usted mismo dijo: evalúenme a partir de este momento, cuando anunció con bombos y platillos que la pobreza había bajado. Y lamentablemente hoy la pobreza está aumentando en la Argentina, producto de su política económica y producto del falso relato que en estos últimos 2 años y medio han inventado. Hoy el presidente convocó, después de 2 años y medio, a un gran acuerdo nacional, pero lo hace después de perseguir judicialmente a los políticos de la oposición, de perseguir y de tratar de eliminar por la vía judicial a adversarios políticos. El presidente hoy convoca a la unidad nacional después de haber sembrado odio, venganza y persecución desde el gobierno. Y lo hace en su momento más débil. Hoy el propio diario Clarín, no lo dice ningún diario de la oposición, cuenta que el presidente ofreció 4 ministerios y no encontró reemplazantes. Anunciaron durante el fin de semana el regreso de Pratgay, de Melconian, y ambos le dieron un portazo al presidente en la cara. Este es el momento donde al presidente le ha faltado liderazgo político y una alianza, Cambiemos, inexistente. Porque no se puede decir con la hipocresía que hoy planteó Carrió que ella se ríe de este momento, que ella se ríe de los momentos más dramáticos, que ella no va a Olivos porque se hablan pavadas. Es la principal socia política del gobierno, que durante todo el fin de semana, a través de tuit, estuvo desestabilizando al propio gobierno. Y la verdad, vuelvo a decir, penoso, poco digno el papel de los radicales, convidados de piedra en este gobierno, que convocaron a última hora de anoche para que saquen fotos
y Ernesto Sanz pidiendo, por favor, cargos de ministro del Interior o de jefe de gabinete, que no les dieron. Vamos a seguir analizando lo que significa para un país, recién lo hablábamos con Jorge Rachid, con Roberto Salvarezza, la eliminación de ministerios sensibles como el Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo, de un ministerio donde la Argentina se ha potenciado al mundo, donde puede lograr divisas que aún faltan, como ciencia y tecnología. Otra vez le ponen el pie arriba a muchos científicos y técnicos de nuestro país. El único camino, como en los 90, que le queda es Ezeiza. Todo lo que pudimos traer de nuevo en estos últimos años se irán otra vez por Ezeiza, porque este gobierno le está diciendo no al desarrollo en ciencia y tecnología. Vamos a estar analizando todo en la próxima hora, pero fíjese hoy en la búsqueda permanente de encontrar culpables siempre en el otro, nunca una autocrítica. Macri ahora le echa la culpa de todo a la causa de los cuadernos, causa que ellos impulsaron en tándem con Bonadío y Lorenzetti, y ahora se agarran la cabeza. Fíjese lo que dijo. Y cuando pensamos que se habían despejado todas las dudas sobre nuestra capacidad de cruzar al otro lado del río, pasaron cosas que volvieron a sembrar dudas. Una fueron los problemas de Turquía y sobre todo en Brasil. Y la otra es el escándalo de los cuadernos, que sin duda constituyen un antes y un después para terminar con la corrupción que tanta pobreza nos ha traído. Pero en el corto plazo afecta la imagen del país y genera más dudas sobre nuestra capacidad de conducirnos con seriedad. Las monedas de los países emergentes volvieron a depreciarse, la sequía de financiamiento para estos mercados se acentuó y tuvimos que enfrentar la incertidumbre provocada por los cuadernos de la corrupción kirchnerista, que han generado un aumento de la incertidumbre y un nuevo quiebre en el financiamiento hacia nuestro país. La verdad, da vergüenza ajena que un presidente y que un ministro de Economía, en la hora más dramática, que un ministro de Economía al que lo quisieron cambiar durante el fin de semana, un ministro de Economía que tiene el rechazo y la desconfianza de más del 70% de los argentinos, no asuma los errores garrafales que han cometido y siguen echando culpas hacia afuera. Nunca mirar los errores del mejor equipo de los últimos 50 años, que ha quedado del mejor equipo de los últimos 50 años para que la Argentina esté en este momento de incertidumbre, de miedo, de dramatismo. Porque ¿sabe qué? Estamos frente, ahora se lo voy a preguntar a Roberto Feletti, una inflación para el mes de agosto que dicen va a superar el 4%. Y una inflación para el mes de septiembre que ya están preanunciando con un piso de 6%. El propio gobierno, lo decía Fernando Alonso, ¿qué pauta de inflación está viendo para este fin del 2018 junto a todo el ajuste sobre el ajuste del ajuste que anunciaron hoy? Perdón, pero no se escucha, perdón, Fernando. 42% de pauta de inflación y recesión de 2.4%. 42% es lo que circuló hoy en uno de los documentos que elaboró el Ministerio de Hacienda para comunicar todas las nuevas medidas. 42% de inflación y recesión de 2.4%. Claro, eso es tremendo para la economía argentina. Significa un proceso de hiperinflación prácticamente y de recesión agudísima. Mirá, teníamos acumulado una inflación de 32% hasta agosto, así que en los últimos 5 meses se tiene que subir muy fuerte la inflación para llegar a este 42% que está pensando, no 42, digo, perdón, en 19% teníamos en estos meses, en la primera mitad del año, así que va a ser muy fuerte la inflación de los últimos 5 meses para llegar al 42% que piensa el gobierno.
En términos de hiperinflación, ya la economía argentina está en hiperinflación según los estándares internacionales. 3 años seguidos sumando más de 100% de inflación, es lo que rigen en las normas internacionales, así que en términos de esos estándares estamos en hiperinflación y este año seguramente va a ser la inflación más alta desde la crisis del 2001. Bien, hoy el dólar siguió el ascenso, cerró en 39,04. El Banco Central, que vendió 100 millones de dólares, siguen patinando las reservas, y el riesgo país, que cerró en 771 puntos gracias al feriado que hubo hoy en Estados Unidos, y una bolsa que funcionó entre la desconfianza y la prudencia. Le quiero preguntar a Carlos Tomada, ex ministro de Trabajo, ¿qué significa para un gobierno que elimine, Carlos, el Ministerio de Trabajo? Bueno, sí, por una parte, dos cosas podemos decir. Por una parte significa una gran coherencia ideológica, porque en la Argentina cada vez que han predominado estas ideas neoliberales, liberales, de derecha, siempre una de las primeras medidas que se ha intentado y se ha logrado es suprimir el Ministerio de Trabajo. Álvaro Elzogaray, nombre que todos debemos recordar, fue ministro de Economía y Trabajo, y Krieger Bacena, otro ministro, en este caso de una dictadura, también suprimió el Ministerio de Trabajo. Eso por un lado. Por otro lado, lo cierto es que esto era crónica de una medida anunciada. Yo lo decía desde el primer mes de gobierno, que todo apuntaba con su ideologismo y con su ausencia en los conflictos, que el Ministerio de Trabajo iba a perder su lugar a la hora de la toma de decisiones. Pero no es eso lo peor. Lo peor, o una de las peores cosas, es que cada una, porque viste que parece que se dice que esto es jueguito para la tribuna, que no es importante reducir estos ministerios. Miren, puede ser no importante la situación personal de algún funcionario, pero estas rebajas de categoría implican rebajas de presupuestos, rebaja y desaparición de programas y eliminación nueva ola de despidos en cantidades importantes en el sector público. Ahora, también esto no le quita, por ejemplo, a un laburante que pierde el trabajo, a una empresa que tiene que armar una especie de seguimiento de crisis. Digo, ¿a dónde va a ir a recurrir? Bueno, cuando yo señalaba el tema de la ausencia, el Ministerio de Trabajo ya estaba ausente y ahora, concretamente, va a ir dejando de cumplir este rol de mediador, de conciliador, porque no nos olvidemos que también, y de paso agrego, el Ministerio de Trabajo tiene una extensa red en todo el país y tiene instrucciones ya desde el comienzo de no intervenir en los conflictos. ¿Qué quiere decir no intervenir en los conflictos? Y sabemos, cuando no interviene el Estado, esos conflictos los gana siempre la patronal, claro, ineludiblemente. Y el otro aspecto, que no ha trascendido, pero que es así, porque está dispuesto en las normas que hemos visto, es que el ANSES se va del Ministerio de Trabajo. Es decir, separan a la Seguridad Social del trabajo. Y esto tiene por concepción, por ideología, tiene un valor muy importante, porque siempre fue la idea de que uno de los motivos por los cuales trabajábamos por el trabajo registrado, por el trabajo en blanco, como se le conoce, es porque es la forma del financiamiento de la seguridad social. Ahora se independiza, quiere decir que no les va a importar la calidad del trabajo y irán resolviendo el presupuesto del ANSES. Roberto Feletti, la sequía, Turquía, ahora los cuadernos. Hoy trascendieron, ya lo decía Fernando, 42% de inflación, estimó el ministro, y 2,4% de caída. Con lo cual, si agarramos 3 años del gobierno Cambiemos, la economía argentina se fue achicando a razón de 0,6% por año. La inflación tuvo un promedio de 35% por año. El desempleo, que lo recibió en 6, proyectado va a dar 11%. O sea, tenemos desempleo, inflación y caída de la actividad. Y tomaron 106.000 millones de dólares de deuda que no sabemos dónde están.
Esto es lo peor que pasa acá. Ningún gobierno en la democracia recibió frescos, contantes y sonantes, más de 60.000 millones de dólares. No los recibió Alfonsín, no los recibió Menem, no los recibió Kirchner. Ahora, con 106.000 millones de dólares que abultaron la deuda, tenemos caída del producto, aumento del desempleo y pico de inflación. Esto no puede ser aceptado. Y el presidente hoy hace un discurso que parte aguas. El que se opone es golpista, corrupto. Este es el rumbo, esto no se cambia. Y además anunció que vamos a vivir la última crisis porque se va a reformar en función de lo que él dice. Y lo que nos promete, además, con este panorama de 42% de inflación, mañana vamos a la audiencia del gas. Claro. Piden aumentar las distribuidoras 31%. Como mínimo. Algunos Algunos hasta más. 200%. Discuten Hasta y dejan... 200%. No, bueno, no se atreven a decir lo que es trasladar el costo de la devaluación a la tarifa, no se Pero atreven. algunos están pidiendo 200%. Lo pusieron por ahí abajo, pero el aumento que piden es compensar la inflación. Ahora, digo, ¿qué nos prometen? Ajuste fiscal. ¿Cuándo la Argentina, con ajuste fiscal y monetario, porque la tasa está de piso en el 60, salió? Nunca. Ni Argentina ni ningún país salió con ajuste fiscal y monetario. Y lo que vamos a tener va a ser un último trimestre muy complicado para la gente, para el pueblo argentino. Porque se va a combinar inflación con desempleo. En el 89 hubo alta inflación, pero bajo desempleo, 5%. En el 2001 hubo alto desempleo, pero la inflación estaba contenida por el 1 a 1. Estos han logrado combinar inflación y desempleo de 2 dígitos. Una cosa increíble. Increíble. Y esto no es... Digo, ¿qué país está en crisis si Estados Unidos está creciendo a la tasa más alta de los últimos 10 años? No nos mientan más. Estados Unidos crece al 4%, China crece al 6%. ¿Por qué nosotros estamos en este escenario? Leopoldo Moró, y políticamente, ¿cómo ves el gobierno, el discurso hoy de Macri? Mirá, yo creo que la crisis económica, el desquicio, porque ya ni siquiera se puede hablar de crisis, el desquicio económico, el desquicio social, se ha trasladado a un desquicio de carácter institucional. Este fin de semana los argentinos asistimos a un circo romano donde los gladiadores entraban, se mataban entre ellos, dame tal ministerio, no, te dejo aquel. Bueno, en el medio apareció Lilita Carrió, viste que en los procesos de decadencia de los gobiernos o de los imperios siempre hay una anomalía. No nos olvidemos que existió Nerón, que un día se le ocurrió quemar Roma, y esta mujer hace contribuciones que, por supuesto, lo que hacen es poner a la sociedad en mayor tensión, ni hablar de los mercados. Yo creo que el gobierno está absolutamente desquiciado desde el punto de vista institucional. Ha mandado un ministro que renunció 2 veces este fin de semana a negociar con el Fondo Monetario Internacional. Como ya se dijo acá, creo que lo dijiste vos, hubo varios que no le aceptaron cargos en el gobierno. Los radicales se fueron con las manos vacías porque son, digamos, asistentes pasivos de una coalición política que no es tal. A pesar de eso, te puedo decir como información de que el presidente ya en la noche del domingo les dijo, bueno, vayan tranquilos, porque en realidad yo voy a hacer cambios, sobre todo en la política del gobierno, pero después de que cierre la negociación, la segunda, con el Fondo Monetario, y después que se apruebe el presupuesto. Después de eso voy a hacer cambio y le voy a dar lugar en el gabinete. Bueno, es todo un desquicio, una situación insólita que nos debe mover a la preocupación, porque nos puede llevar a una gran tragedia nacional. No estoy hablando ni de saqueos, que por otra parte nadie promueve, al contrario. Yo creo que si la oposición no estuviera en la actitud que está, sí hubiera situaciones de conflicto social mayor. Pero todos nosotros estamos contribuyendo a que esto no ocurra, haciendo un enorme esfuerzo para frenar posibilidades de hechos de violencia. Pero la situación es de desquicio total. Hoy a la mañana hubo una pueblada en Moreno, una pueblada que no derivó en hechos de violencia. El viernes hubo una pueblada en Berisso. La gente tiene la necesidad de expresarse, de manifestarse, y el gobierno no escucha. El gobierno está encerrado en su propio juego, que es un juego fatídico, porque todo lo destruye, lo que toca lo destruye.
Y después vamos a tener que venir todos nosotros a hacer el proceso de construcción. Están saqueando, lo único que se saquea acá, la única bóveda que se saquea en Argentina es la del Banco Central. Están saqueando la bóveda del Banco Central todos los días. Llegan dólares y ellos los ya... Y además va el ministro ahora al Fondo Monetario a pedirle ¿qué? Flexibilidad, ¿para qué? Para seguir alimentando la fuga de capitales. Dice, lo que nosotros necesitamos es que el Banco Central siga interviniendo. ¿Interviniendo para qué? Para fomentar la fuga de capitales. Entonces, estamos en un círculo vicioso, el gobierno no ve lo que está ocurriendo a su alrededor, el presidente dice cualquier disparate. La causa, que no hay que hablar más de la causa de los cuadernos, es la causa de las fotocopias, que no es exactamente lo mismo. La causa de las fotocopias no tiene nada que ver con la crisis. La crisis empezó, la última etapa de la crisis. En abril, 25 de abril, si mal no recuerdo. Exacto. En aquel momento ni se hablaba de la causa de la fotocopia, todavía no habían fabricado esa operación de inteligencia. Y ya la crisis era incontrolable. Así que le miente descaradamente a la sociedad. José Ignacio de Mendiguren, el análisis, ustedes hoy estuvieron reunido todo el equipo económico del Frente Renovador, ¿y qué análisis hacen de este momento político y económico de la Argentina? En lo económico, pésimo. Es decir, ya hemos dicho más de una vez, acá no es un problema de una medida aislada, es un problema del modelo. Sí. Un modelo que tuvo como eje de la política económica durante 2 años la bicicleta financiera, donde todos conocíamos que el único ingreso de capitales era un ingreso especulativo, que pagábamos tasa del 23-24% anual, y la contracara era el aplastamiento de la Argentina productiva. Es decir, acá he venido yo con mi caja, donde importábamos, usábamos la deuda para importar naranja, mientras economías regionales se devastaban. No se quería ver esto. No se quería ver 8 kilómetros de cola cruzando a Chile, 2 kilómetros de cola a Paraguay, los aviones de Ezeiza saliendo con la gente colgada del ala. Bueno, lo que tantas veces dijimos, y todo con deuda, porque ni siquiera lo hacíamos con recursos propios. Es decir, la capacidad de generar dólares de la Argentina era inexistente. Y lo único que creciera era la deuda. ¿Cómo podía terminar esto? Y esta es la ruta 2, como digo, siempre terminaba en Mar del Plata. Terminamos en Mar del Plata. Esto era así. Es más, yo lo he dicho, yo estoy sorprendido que haya tanta gente sorprendida. Porque los que vivimos en la Argentina y vimos estos procesos, siempre terminaron mal o peor. Sobre todo desde la semana pasada, Vasco, que parece que muchos se dieron cuenta de la crisis recién la semana pasada. En esto va también muchos medios que acompañaron el relato del oficialismo y que hoy están tratando piruetas en el aire para ver cómo cambian de posición. Sí, esto es muy importante, ver esa realidad, cómo se quiso ocultar. Porque el gobierno cometió errores enormes, sobre todo porque manejó la política Durán Barba y los focus group, ¿no? Es decir, la Argentina, ellos trabajaron para una Argentina electoral, no les fue mal electoralmente, ganaron las elecciones, metieron una grieta, pero se olvidaron de la Argentina real. Ahora, no puede ser que el establishment argentino no lo haya visto, que los conocidos argentinos no lo veían, los economistas conocían. A mí me sorprende horrores que eso se haya negado. Bueno, fueron copartícipes, Vasco. Bueno, hay que decir, hay que hablar... Mira, hay que hablar hoy sacándose las hipocresías y las casas. Fueron copartícipes muchos dirigentes políticos, sindicales y medios en esta Argentina. Exacto. A ver, los números que yo te planteo, yo no soy economista, yo sé fabricar zapatillas y hacer tela. Ahora, un perito mercantil miraba que los números reales de la economía argentina, la balanza comercial, récord negativa. Claro. La balanza turística, que es lo que le gusta al presidente, 11.000 millones, negativa. La fuga de capitales, que es lo que a vos te marca la confianza de un país con su país, se duplicaba año a año. Riesgo país. Ahora, ¿qué más tenía que mostrar para decir que ibas mal? Bueno, hoy llegamos hasta acá. Estamos en Mar del Plata, abrazados al lobo marino. Estamos donde teníamos que estar. ¿Qué hacemos? Espera un minuto, ya venimos con esa etapa. Está Joaquín Blanco, diputado del socialismo. ¿Y cómo están analizando ustedes? Bueno, hoy un día negro para la Argentina, ¿no? Una nueva oportunidad perdida del presidente. Hoy era un momento de humildad, era un momento realmente de convocatoria, era un momento para poder pensar entre todos cómo salíamos de esto. Soberbia, pero fundamentalmente odio, bronca, tratando a la oposición, destratando al exterior, echando la culpa en otro lado. Entonces, si uno no parte de un diagnóstico preciso, seguramente vamos a repetir errores. Y eso es el discurso hoy del presidente y lo ratificó el ministro de Economía. Mire, Gustavo, la sensación que nos dio a nosotros es que el gobierno no entiende, no conoce y no valora el interior del país. Hoy el interior del país está parado.
Y el anuncio que hizo hoy el presidente, fundamentalmente con respecto al campo, hizo que se pararan todos los mercados de granos del país. Hoy se comercializaron solo 3.000 toneladas en todo el país. Un día normal se comercializan entre 50.000 y 70.000 toneladas. Está todo el mundo parado sobre los granos, especulando. Nadie sabe cómo este nuevo impuesto de 3 o 4 pesos se aplica. Y lo que va a llevar es a más concentración en el campo hacia los grandes. Nuevamente los exportadores, nuevamente los grandes pools de siembra van a ser los beneficiados en detrimento de los pequeños productores y los pequeños arrendatarios. Muchas de las cosas que estaba indicando el Vasco, esto cuando él aparecía con las cajas y de las importaciones, ustedes las sufrieron en carne propia en la provincia de Santa Fe. Absolutamente. Ustedes habían hecho un monitor ese que después el gobierno se lo prohibió, donde venían marcando cómo se derrumbaba la economía y las economías regionales, ¿no? 1 de cada 4 dólares que Argentina exporta sale de Santa Fe. No nos consultaron absolutamente nada. Somos una provincia exportadora, somos la provincia que empuja para arriba el país. La frutilla de Coronda. Hoy se hicieron los anuncios, hoy Gustavo se hicieron los anuncios que recortan los subsidios al transporte. Claro. No hay un solo gobernador que esté de acuerdo, supongo que tal vez Vidal y Larreta, pero el resto de las provincias no estamos de acuerdo con la quita del subsidio al transporte, porque es tremendamente injusto. Ya estamos pagando el doble de boleto del interior que en la capital federal y el Gran Buenos Aires. ¿Qué significa quitar, por ejemplo, algo que no anunciaron pero que figura en los papers, el subsidio a la tarifa eléctrica social? ¿Qué significa eso para el interior que ni siquiera tiene acceso al gas natural? Esa es la realidad que estamos viviendo y la verdad que estamos absolutamente preocupados porque vemos un gobierno que no reacciona. Ahora, Roberto, frente a lo que dice el presidente y Duhovne, este es el único camino, que es nuevamente un relato mentiroso. Es el único camino para chocar. Digamos, esto se ensayó en el 95, recesión enorme, para defender la paridad, 18,6% de desempleo. Se volvió a ensayar en la alianza para buscar el grado de inversión, chocamos. No, no es cierto. Acá lo primero que habría que hacer es regular el sector externo para adecuarlo a un mundo que está en nacionalismo económico. Es decir, proteger el empleo nacional, tener una política de administración de las importaciones y obligar a los exportadores a que liquiden las divisas. No puede pasar eso. ¿Cómo puede ser que nuestro gobierno... Este gobierno tiene un coeficiente de apertura, o sea, la relación exportaciones-importaciones sobre el producto más bajo que nuestro gobierno, supuestamente nos iban a integrar al mundo. Nosotros tuvimos un pico de 83.000 millones de dólares de exportaciones en el 2011, hoy estamos en 45 de promedio. ¿Cómo puede pasar eso? Digo, en este país. Digo, una cosa de loco. Y el otro tema es recuperar al Estado como redistribuidor social. Hay que volver a incidir tributariamente en quienes tienen capacidad contributiva y volver a restablecer la capacidad de equilibrar cargas a través del Estado. Si no, no hay salida. Y Duhovne está tremendamente preocupado, y por eso tal vez no habrá querido seguir, porque le vencen 6.700 millones de dólares de letra y está desesperado por ir al fondo a ver si se las reestructuran. Y ahí es donde vuelve, porque ellos convencieron a los operadores financieros que cambiaran las LEVAT por letes, pero ahora no saben cómo se las van a pagar. Eso te iba a decir, armaron primero una bomba de Esa es la LEVAC. desesperación. Y después, para desarmar la bomba de LEVAC, armaron una bomba De de lete, lete. 6.700 Y encima millones con de el dólares agravante vencen. de que las letes están en dólares. Sí, claro. Las LEVAC estaban en pesos y ahora están en dólares. Y acá a fin de año te vencen 6.700 millones de dólares. La desesperación de que le adelanten los 3.000 que van a entrar el 15 de septiembre. Más plata es garantizar no entrar en default con esas letes que le vencen ahora. Que son 6.700 millones de dólares, no es poco, ¿eh? Mañana va a abrir el mercado en Estados Unidos y va a pegar acá. Todo el mundo está especulando a ver si sube o no sube el dólar. Lo que está claro es que en el mercado lo que está viendo es que el 2019 va a seguir la recesión, que las empresas no van a tener ganancias, que los balances de las empresas no van a reflejar balanza y que varias empresas que emitieron deuda en dólares van a tener problemas para afrontar esos vencimientos. Por lo tanto, la apuesta, imagino que Vasco vos lo debés tener mucho más claro, la apuesta del mercado es castigar a todas las empresas argentinas en un contexto de recesión. Te lo dicen las distribuidoras de gas, dicen nosotros no podemos comprar gas porque nos traspasan la devaluación los productores. ¿Por qué? Porque abrieron la exportación a Chile. Entonces a mí me da lo mismo vender gas en Argentina que en Chile, entonces no pueden comprar a precio dólar y distribuirlo. Ahora, la divina comedia, digo, ¿no?
lasciati ogni speranza, ¿no? Porque vos estuviste planteando algunas medidas contracíclicas que este gobierno no va a tomar de ninguna manera. Entonces vamos a No. chocar mal, la Muy gente bien. la va a pasar Entonces, muy mal. Gustavo recién preguntaba qué es lo que va a pasar, y lo que va a pasar es el ajuste del ajuste del ajuste, el escenario que vos mismo decías Lo con vimos respecto en el al 95 y el 2001. En realidad lo que va a pasar es que la política que impone el Fondo Monetario va a repercutir, va a impactar en el 2019. En el 2019. Vamos a tener 4 meses ahora de enorme recesión y el 2019 va a ser igual. Ahora, ¿eso cómo lo resuelven? Y hay una sola forma, que es con represión y es con conflictividad. Yo quiero en esto, porque como está, cuando llegan estos momentos es cuando muchos se acuerdan del peronismo o de la oposición y empiezan a decir esta cuestión de que están buscando complicar el escenario. No, muchachos. Acá el escenario lo está complicando el gobierno nacional. Por la gobernabilidad que se preocupe el gobierno, no la oposición, ni los sindicatos, ni los Inflación y empresarios desempleo, nacionales. bestia. Esos sectores son víctimas de estas, ¿cómo fue que dijo hoy? Políticas antipáticas, Pero además políticas hoy, a ver, antipopulares, no antipáticas. yo se lo pregunto a digamos. todos ustedes. Hoy el presidente dijo, fueron mis 5 meses más difíciles, peores que la época que estuve secuestrado. Y la gente que se cae Pero, perdón. todos los días, la gente que se queda desempleada, Pero, ¿a perdón, qué hay Gato. que ir a Recién- tirarle flores? pero a la recién gente? empieza. Perdóname, es el mismo Recién presidente, empieza. es el mismo presidente que yo lo escuché decir cuando inauguramos las sesiones en el Congreso, que lo peor había pasado, que el mismo ministro Caputo, que yo lo interpelé Sí. cuando vino al Congreso, y nos dijo, mire, como somos tan previsores, Claro. y sabíamos que la tasa iba a aumentar en Estados Unidos, ya tomamos todo el financiamiento que cubre el enero, gobierno, 9.000 gobierno de millones de Macri, dólares. y a la semana salieron corriendo a pedir 50.000 millones de dólares. Esto se llama, para mí, en mi profesión, mala praxis. Totalmente. Entonces, una cosa, yo estoy en una turbulencia y veo que en la cabina está manejando alguien, aunque no comparta, pero yo creo que lo que se está demostrando es que estamos con complicaciones. Ahora, ¿qué decimos nosotros? ¿Hay salida? Por supuesto que hay salida, porque se han hecho las cosas tan mal que corrigiendo 4 o 5 cosas, Argentina puede duplicar su facturación, porque hoy esa agenda de cómo se crece no existe. La única agenda que este gobierno sabe plantear es la del ajuste. Exacto. Esa famosa caja que yo te traigo, ¿qué era también? El símbolo de la piña nos íbamos a dar, pero también el símbolo de la salida. No puede ser que hoy has primarizado tanto y estés exportando. Hoy la Argentina, ¿qué hace? Exporta trigo, importa fideo, exporta cuero, importa zapato, exporta algodón, importa prendas. Bueno, esto que dice Entonces, el Vasco es muy importante porque el gobierno y el mensaje del presidente una vez más insiste en ese sentido y el mensaje de Carrió tratan de imponernos el criterio de la resignación. Claro. Dicen, frente a esto La naturalización. no hay nada que hacer. Naturalizamos no hay que estamos mal. sacrificio Exacto. suficiente Exactamente. para purificarnos. Y nosotros Lo lo que dijo, transmitimos es Sí. el mensaje de la esperanza. Efectivamente de esto se puede salir, pero con otra Y política. sabemos cómo. Claro, no solamente se puede salir, también sabemos con cómo otra porque lo política, hicimos. una política que promueva el empleo, una política que promueva el mercado interno, Claro. una política que Fíjate, desarrolle la inversión Yo tengo productiva. algo muy simple para entender esto. Miremos nuestra relación con China. Digo China porque el presidente viajó 2 veces. Sí. Creo que el padre es el que representa a todos los chinos. Pero en lo están Argentina. bombardeando la relación con China, Vasco. No lo creo, por los negocios. Pero te explico, ¿cómo es la relación de intercambio hoy? El 85% de lo que le mandamos es poroto de soja. El 85% de lo que viene es salario chino, tecnología. Yo pregunto, ¿ese es el modelo de inserción en el mundo? Entonces, pongámoslo, lo dijimos muchas veces con claridad. Si ese es el modelo, porque no veo que estallen. La Argentina le sombra 25 millones de argentinos. O si no, tenemos que sincerar que este modelo que le llevamos al mundo es un modelo que cierra con bajos salarios. Eso es lo que, digámoslo. Bueno, digámoslo. a ver, Lo dicen, lo- lo claro, dicen no. en Estados Unidos, van y lo dicen. Y Mario hablan, Quintana se claro. jactó en Estados Unidos de la Exacto. caída del salario. Bueno, de- lo lograron. Nosotros sabemos cómo se hace y sabemos que encima vos podés justificar que Argentina exporte una tercera parte de minería que Chile. Mira todo lo que hay por hacer. Ahora, claro. este modelo está muy claro. ¿Qué quiere el mundo para nosotros? Nosotros nos dijo en el Congreso un día el jefe de gabinete. El mundo está muy contento con nosotros. ¿Cómo no va a estar contento? Si lo que quieren de nosotros es materias primas
y recursos naturales. Bueno, y encima cuando le pedimos plata, le pagamos tasas que triplican la internacional. Que le paguemos las entidades. Ahora, están contentísimos con nosotros. Estamos ya en el surrealismo. En realidad no nos dijo eso. Nos dijo eso y además nos presentó un presupuesto que preveía una inflación del 10%, que al día siguiente de aprobado la pasaron al 15%. Un dólar que era de 19 pesos, 18 pesos. Sí. Una cosa. Pero, Leopoldo, creo que nosotros tenemos que decir a la gente, pues yo pongo en lugar de la gente hoy que está muy mal. 2,4. Pero está mal porque Una barbaridad. este modelo, que se quede tranquila la gente, que acá hay una posibilidad enorme de torcer esto y Claro, empezar... pero a ver, Vasco, muchas veces lo hemos discutido con vos. ¿Cómo torcés a un gobierno que ve? Cuando hablaba de la tormenta, nosotros decíamos acá, vamos a ver la tormenta perfecta. Cuando el capitán veía la ola inmensa y dijo, no aceleremos, y ¡fum!, se hizo bolsa. Y acá Macri dice todos los días, vamos por el buen camino, Pero, nos está Gustavo, llevando... Es ideológico, son estos, son neoliberales, son ortodoxos, son monetaristas y van a morir con la suya como lo hicieron siempre, como terminamos en el 2001 y como terminamos en la década de 70 con Martínez de O. Es el mismo camino, es la receta de los fanáticos, porque pasan por el Estado y después terminan trabajando en JP Morgan. Entonces, como vos ponés el lobo adentro del gallinero, a cuidar los recursos de todos, pero en realidad están haciendo negocios para la banca privada. Esto es lo que pasa. ¿Dónde va a estar Duhovne si lo echaban este lunes? ¿Dónde va a estar trabajando Duhovne? ¿Iba a estar militando en un barrio? ¿O iba a volver a la banca privada o a hacer lobby, que es donde viene y su hábitat natural? Son lo mismo. Entonces, el problema es que no le pidamos peras al olmo. Son esto. Lo que pasa que el dato político, Gustavo, es que no únicamente implosionaron en la economía, sino que implosionaron políticamente. Sí, total. El desfile de Olivos de este fin de semana, que fue escandaloso, que en cualquier otro gobierno hubiera puesto todo en crisis institucional, Total, exactamente. donde ministros volaban, iban, venían, operaciones cruzadas. Mira lo que pasó hoy el lunes, le habían filtrado todos los anuncios. Si algo bueno puedes hacer en economía, para sorprender, es tratar de choquear a los mercados. Sabían todos los periodistas y toda la sociedad a pie de juntilla que iba a denunciar el presidente Duhovne. Bueno, por eso yo coincido con vos, que es un problema ideológico, pero además creo que son una banda de ladrones y además una banda de ineptos. Porque además no es posible no suponer que este jueguito de que todos los días el dólar abre en baja, avanza hasta llegar al último minuto, meten plata del Banco Central, lo vuelven a bajar para que arranque, no deja ganancias extraordinarias. Lo sorprendente Totalmente. es Están que dejando ellos ganancias extraordinarias. recibieron un espaldarazo del fondo con 15.000 millones de dólares. En 45 días hábiles de operaciones bancarias rifaron 10.000, 2/3, y no lo pudieron contener. A ver, el dólar en el julio estuvo a 28 pesos clavado y perdieron 4.000 millones de dólares de reserva. Y hoy está a 38. ¿Y cómo pasó esto? Y nadie se hace cargo y ahora van a pedir más. Digo, y el presidente además, y esto sí me preocupa, ha profundizado el conflicto en la Argentina, porque él se ha parado a decir, el que está en contra no entiende el rumbo, el que está en contra es golpista. Digo, esto está pasando hoy, es muy complicado. Para dar la Porque es sensación, cómo uno dialoga sobre la base, este es el rumbo y no hay nada que hacerle. ¿Cómo se dialoga eso? Da la sensación de que solo con no hay dentro de diálogo Cambiemos bilateral, puede haber para estos un tiempos. cambio. ¿Cómo? Da la sensación que solo puede haber un cambio o en las elecciones o que dentro de Cambiemos el radicalismo A ver, ¿me rompa la permite? alianza. Vamos a escuchar hoy Carrió, porque hoy la verdad que fue delirante Carrió lo que dijo. Vamos a escuchar un tramo de lo que decía hoy Elisa Carrió. A ver, vamos al 2001. Yo estaba en el 2001. Eso fue un golpe civil. Alfonsín y Duhalde. A ver, vamos al 2001. Yo estaba en el 2001. Eso fue un golpe civil. Alfonsín y Duhalde. Alfonsín y Duhalde dijo golpe a ver. civil. Si hay algo, de Alfonsín se pueden decir muchas cosas, pero si hay algo que la sociedad argentina le reconoce a Alfonsín fue su esfuerzo por estabilizar la democracia en Argentina y defender las instituciones. Tan grande fue su esfuerzo que al final de su gobierno, con un presidente que ya estaba electo, que era Menem, resignó parte de su mandato precisamente para que la situación institucional no se desbordara, porque había una crisis económica y de hiperinflación. Resignó parte de su mandato, cosa que por supuesto Carrió no haría de ninguna manera,
porque ese tipo de sacrificio no lo hace 20 años que está en el Congreso diciendo este tipo de pavadas. Y además, cuando la crisis del gobierno de la Rúa, que fue una crisis económica, esencialmente económica, Alfonsín hasta el último segundo, hasta sacrificó, te diría, transitoriamente parte de su prestigio para no criticar al gobierno de la Rúa, porque él decía, si yo que soy el presidente del radicalismo lo critico, lo volteo. Lo que pasa es que ese gobierno decidió seguir atado al régimen de la convertibilidad, obvio, se suicidó con el régimen de la convertibilidad y ahí ya Alfonsín no pudo hacer nada. Pero las críticas de Carrió no van a poner en juego ni van a mellar el prestigio de Alfonsín. Ahora lo que falta es que Carrió quiera también sumar a Alfonsín entre los responsables de la crisis de hoy en Argentina. Pero fíjate cómo yo lo veo. La verdad me no sé qué contestarle, porque ya tengo varios con este tema con ella y creo que perdemos el tiempo, ¿no? Ahora fíjate que hoy habló otra vez, ya me lo dijo, yo soy el culpable de todos los males de la Argentina, sí, golpista, sí, sí. El golpe, como dijo otro día, el golpe cambiario lo había dado yo, la cámara del calzado, exacto, y de la indumentaria dimos el golpe de mercado. Ahora yo le pregunté, estaba ella presente en el recinto al jefe de gabinete, señor jefe de gabinete, ¿nos van a informar a quién le vendieron 12.000 millones de dólares a 20 pesos para recomprárselo a 25 en aquel momento? Después, como dice Leopoldo, fíjate todas las otras operaciones. La semana pasada, vendieron un dólar a 39 y después lo subieron a 41. Ahora, lo más grave de lo de Carrió, hay que ponerlo también, es cuando ella dice textualmente hoy: a mí estas crisis me causan risa, me encantan, porque me producen adrenalina. Exacto. El pueblo la está pasando mal. Pero, bueno, yo lo dije recién. No, y además dijo, yo soy la gran actriz, soy la... El pueblo está llorando y ella se ríe. El pueblo está llorando. Sí, pero no puede ser tan ingenuo. El presidente le había dado letra a la mañana temprano diciendo que había que parar con esto de vivir por encima de nuestras posibilidades. Cuando miles y miles de argentinos se incorporan a las necesidades insatisfechas, necesidades básicas, insatisfechas, millones de argentinos que están ingresando en eso. Pero además, todavía parece que se estuviera tomando el pelo. Además si quiere investigar esto, que es una horroroso lo que está pasando con la caja de los días del Central, que venden a una hora que ellos saben, que compran a otra hora que ellos también la saben. Y eso investigado es muy simple. Porque vas a algo y te dice quién fue. JP Morgan en 3 días se llevó 1.500 millones de dólares. Los mismos amigos del gobierno son los que se están yendo y están en los informes del Banco Central. Ahora la doctora Carrió no ve esto. Piensa que la Cámara del Calzado y Mendiguren provocan la corrida cambiaria. Ahora, qué debilidad del gobierno, ¿no? Porque 2 tuits de Carrió sacan ministros, tumban políticas, hacen ir para atrás, para adelante decisiones. Digo, acá lo que está en juego es cómo toma decisiones este gobierno. ¿Cuál es la famosa mesa chica? Hoy vimos una foto de un gabinete reducido. De esos ministros no sabe si continúan, si están ratificados, si los van a cambiar. Hasta ayer estaban todos renunciados. O sea, acá realmente tenemos un problema. Si tanto le preocupa al gobierno mandar señales al mercado, ¿cómo no pueden clarificar cuál es la mesa de toma de decisiones del gobierno? Y lo que pero anunciaron hace un mes la mesa política y el fin de semana estuvieron solo el PRO. Ahora yo digo... Pero es una cosa. Hoy el mismo presidente, el joven, le dijo, mi problema de desestabilización fueron los cuadernos, ¿no? Y la doctora Carrió salió a la tarde con una ametralladora a volver a generar desconfianzas y sospechas con todos los que quedaban de los mayores empresarios de la Argentina. Pero no se ponen de acuerdo. Bueno, y además, ¿dónde está la desestabilización? En las propias filas de Cambiemos, porque al presidente, gente de Cambiemos le dijo que no para aceptar cargo en el gobierno, ¿o no? Pero que un país emergente, Argentina es un país de tamaño medio, su economía, no puede chocar contra el mundo permanentemente. Si Estados Unidos está aplicando una política proteccionista, una política de recuperación de su empleo, una política de incentivos fiscales, nosotros no podemos ir con una política de apertura, porque chocamos. Más allá de todo lo que está pasando en el Banco Central, más allá de todo eso, digo, no podemos permanentemente pretender en aras... Digo, ¿qué es lo que está pensando el presidente? ¿Que lo van a financiar permanentemente? ¿O que la sociedad argentina se va a bancar 2 dígitos de inflación con 2 dígitos de desempleo? 2 dígitos de inflación, 2 dígitos de desempleo.
prolongado en el tiempo. ¿Cuánto tiempo? Ahí es donde me parece que se equivoca y mucho y fiero. Porque esta sociedad no se va a bancar eso. Bueno, Digamos, me parece que ahí también han hecho un diagnóstico muy equivocado. Yo creo que hay una reacción hace tiempo, yo diría es una destrucción de los desde ingresos diciembre familiares. del año pasado, desde fines del año pasado, me parece que hay una sociedad que está poniendo límites a esto y los va a seguir poniendo y no va a dejar la calle. Mirá el conflicto universitario. Bueno, sí. Ahí tenés un ejemplo Sí, yo estuve. testigo de los Acá hay- valores que están en disputa. Hay 2 diputados nacionales y un diputado provincial, pero con representación parlamentaria. Este ajustazo tremendo lo van a querer meter en el presupuesto. Yo creo que no Leopoldo, Vasco. Y en las provincias. Y en las provincias y los municipios. Está Ahora- aumentando la ayuda en los comedores, Sí. en los barrios. La desaparición del Ministerio de Salud, Gustavo, eso es tremendo, porque lo que se viene, quieren desaparecer el sistema de salud universal, y van al coseguro, y van a tirar la responsabilidad de los municipios y de las provincias, para que se hagan Claro. cargo 100% de la salud pública. Quieren que recaiga el ajuste en los municipios y las provincias. En la Vasco, ¿pasa el matanza- presupuesto? Perdón. No, yo creo que como ha venido no puede pasar, porque además, si se lo votaras, le estás permitiendo Claro. de que incendie Ajuste. todo. Sería Exacto. una inconsciencia si uno no trata de ayudar a que el camino sea el crecimiento y no le asuste. Vos, hoy una pyme que tiene el 40% de la capacidad instalada, yo se ha dicho por el INDEC, que además sabés que le aumentaste el impuesto inmobiliario, le aumentaste las tarifas, las tasas de interés es pornográfica. Es decir, hoy tiene que ver, ¿qué pago? Pago los sueldos, levanto el documento en el banco, pago la tarifa, bueno. Y además le embarga la cuenta en Total. él. Ahora, ¿qué recibe hoy como aliciente? Recién empezó el ajuste, estamos en emergencia, va a durar no sé cuánto, y la tasa del 60% del Estado vino para quedarse hasta fin de año. Ponete en el zapato de ese actor social que la Argentina lo necesita, le tenés que llevar ayuda a decir qué necesitas para que no cierres, porque ¿de dónde vas a volver a Total. crecer? Sí, sí. Leopoldo. No, nosotros desde Unidad Ciudadana, del Frente para la Victoria, de ninguna manera vamos a votar esto, que no es el presupuesto. Este es el ajuste del Fondo Monetario Internacional, no es el presupuesto nacional. Además tenemos una obligación, que es como se dice acá, primero no empujar al país, reitero, a la ingobernabilidad, porque somos nosotros los que estamos cuidando la gobernabilidad en ese sentido. Votar este presupuesto significa llevar al país al incendio. Y además tenemos otra obligación, porque el gobierno no lo hace, que es defender la educación de los argentinos, la salud de los argentinos, los ingresos de los argentinos. Y votar este presupuesto significaría no defender esos valores y no defender esas políticas de Lo que esas tenés que políticas saber es públicas. cómo te planteas ante el fondo para decirle que ese no es el camino. Claro. Mira, el fondo aplica la misma receta en España que en Argentina. total. Sí, pero En Grecia y en Argentina. Pero España vos partís de una renta per cápita de 35.000 euros. Partís de un país que está sobreinvertido en infraestructura. Sobran hospitales, sobran escuelas, rutas. Y además le entran 85 millones de turistas por año. Vamos a la Argentina. La renta per cápita no iría a tercer parte. En vez de entrarte 85 millones de personas de turismo, se te fueron 11.000 millones. Y no tenemos gas en los hospitales. Entonces, ¿a vos te parece que podés aplicar la misma receta de un El fondo sentido nunca resolvió una común? crisis, ¿no? No, El fondo claro. nunca resolvió una crisis, ni acá, ni en Grecia, nunca. Yo decía, en La Matanza se triplicó la inversión social. Es decir, cada vez es más la demanda de asistencia social y cada vez más es el esfuerzo presupuestario del municipio. Ahora, la respuesta del gobierno es recortarte el fondo Claro. sojero. Para La Matanza son 150 millones de pesos Claro. año. Y tenés que Sin pagar la presupuesto fiesta. no hay acuerdo con el fondo. ¿Cómo? Sin presupuesto se les cae el acuerdo con el fondo, porque el fondo le pide la aprobación del presupuesto. Y los mercados quieren saber si el presupuesto se lo va a aprobar para saber si tiene la fuerza política para ir adelante. Así que va a estar en un Si grave el aprieto el fondo gobierno. pide ese presupuesto que ellos dicen, todavía no lo vimos. Si el fondo dice ese presupuesto, el fondo lo que te está llevando, vos tenés que explicarle. Mira, yo te puedo contar una anécdota. Un día estaba con Harold Sim, que era el... Sí. Estábamos con Dualde me llama a la casa de gobierno, al despacho. Llego y estaba Remes, Blecher, Sim y el presidente. Entonces, el presidente, el hindú Anup este, Singh. el hindú Anup le Singh. dice al presidente, Anup Singh. miren, no intervengan en el mercado de cambios con reserva, déjenlo flotar.
y además no hagan los planes sociales. Le traducen esto al presidente, el presidente le contesta, mire, ya en enero casi más nos suicidamos por ortodoxia, acá con 10 millones de dólares nos desequilibran todo, y además usted sabrá de economía, de política, entiendo yo, si no hacemos los planes sociales se nos quema el país. Escucha, la traductora le transmite, contesta al hindú de vuelta. Lo mismo le repitió. No le cambió una coma. Mala traductora, ¿no? No, pero además hay un antecedente. Efectivamente, dentro de 15 días, 20, cuando llegue el presupuesto al Congreso, toda la presión de los medios oficialistas y del establishment, ¿cuál va a ser? Querer ponernos a nosotros entre la espada y la pared. Somos los que si no votamos el presupuesto provocamos el default. Eso ya se repitió cuando el déficit... La ley previsional, y la ley previsional. Y en el déficit cero de la Rúa. O votabas el déficit cero o eras el que provocabas el default. La intangibilidad de los depósitos. Claro. 13% a los jubilados. Claro, el déficit cero y se produjo el default. Claro. ¿Por qué? Porque primero viene el default social y después viene el default financiero. Es una secuencia inevitable. Sí. Un ajuste económico sin presupuesto, ¿no? Es bueno recordar que nosotros gobernamos el 2011 sin presupuesto. Hacemos, está muy bueno el debate, hacemos una pausa, continuamos. Yo quiero volver a qué significa la eliminación de dos ministerios claves, Ministerio de Trabajo y Ministerio de Salud, dentro del ajuste que propone Macri como complemento para salir de una crisis que el propio gobierno de Cambiemos ha generado con 2 años y medio de relato. Y cuando el propio Carlos Melconian, del riñón del PRO, le dijo, boludeaste 2 años y medio y ahora lo que estamos viviendo los argentinos. Pausa y seguimos con todo el análisis. Lo que otros no te cuentan ni te contaron en estos 2 años y medio, y aquí te lo vinimos advirtiendo y te lo seguimos contando. Ya volvemos.